El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Con su Biblia abierta en el capítulo 4 de Génesis, vamos a avanzar versículo por versículo, estudiando las experiencias de aquella primera familia en la tierra, Adán, Eva y sus hijos. ¿Saben una cosa? Estos dos hijos, Caín y Abel, ilustran dos personas diferentes en la vida. Por un lado, Abel ilustra a aquellos que siguen las instrucciones de Dios y se toman las cosas bien en serio. Aquellos que creen lo que Dios dice, que creen en el sacrificio de sangre para el perdón de pecados. Por otro lado, Caín es el religioso. Cree en Dios, pero se inclina por la justicia propia y las obras y los esfuerzos humanos para aplacar la indignación justa del Dios Santo. Muy bien, hemos visto que Abel trajo su sacrificio a Dios y Dios aceptó el sacrificio de sangre de Abel. Ese pequeño cordero que Abel trajo satisfizo a Dios, porque el derramamiento de sangre tipificaba la muerte futura del Señor Jesucristo. Pero Caín también trajo su sacrificio. Él trabajó arduamente para traerlo, pero era el trabajo de sus propias manos y el fruto de la tierra que Dios había maldecido. Y a Dios no le agradó y se lo dejó en claro, pero Caín se enojó mucho. Y Dios le dijo, ¿por qué te enojas? Si hubieras hecho lo correcto, yo te habría aceptado. Pero no hiciste lo correcto. Ahora, si haces lo correcto, aún hay esperanza para ti. Pero Caín se resintió, se amargó en su alma. Saben, mis amigos, muchas personas se amargan y se enojan contra Dios cuando ven que Dios no acepta lo que ellos tienen para ofrecerle. La gente piensa que de alguna manera pueden hacer algo para satisfacer a un Dios santo, cuando en realidad, mi amigo, no hay nada que un pecador pueda hacer para agradar a Dios. Así que Caín se quedó allí enojado. Y leemos en el versículo 8 que después mató a su hermano Abel. Ahora bien, avancemos al versículo 9. Allí leemos, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ahora, Dios sabía dónde estaba Abel, no hay ninguna duda de eso. Dios no estaba buscando información. Él le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y hasta ese punto llegamos en nuestro último programa. Yo sugerí que Caín estaba tratando de ocultarse detrás de su pecado. Ahora, fíjese que la primera cosa que Caín hace es mentir. Dios dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Lo observa? Él mintió, porque él sabía dónde estaba el cadáver. Ahora, mis amigos, por un momento vayamos a la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a ver allí algunos versículos que nos arrojan un poco más de luz en cuanto a Caín y su comportamiento. En primera de Juan capítulo 3 versículos 11 y 12 leemos así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Caín no amaba a su hermano Abel. Eso queda plasmado por las siguientes palabras en el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjese que dice, no como Caín, que era del maligno. En capítulo 5 y versículo 19 de la misma epístola leemos así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Se da cuenta, mi amigo? Este sistema mundial está bajo el control del maligno.
Y el comportamiento de Caín es una prueba de que él era un hijo del diablo y no de Dios. Mostró expresamente e implícitamente que este hombre, Caín, seguía al diablo en vez de seguir la enseñanza que Dios le había dado a Adán y Eva. Ahora bien, vaya por favor al 2º capítulo de la primera epístola de Juan. Allí vamos a encontrar esa frase del maligno en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, 1 de Juan 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y en el versículo 13 del capítulo 2 de 1 de Juan, tenemos un grupo que venció al maligno. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, por favor, fíjese en el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y en capítulo 2, versículo 13, y también en el 14, encontramos esa expresión, el maligno. Pero Juan allí se estaba refiriendo a los que han vencido al maligno. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, él dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. Mis amigos, Caín tuvo la misma enseñanza que Abel recibió. Él sabía tanto de Dios y de lo que Dios requería y cómo tenía que ser la ofrenda, tanto y como su hermano Abel también lo sabía. Pero la palabra de Dios no permaneció en él y por lo tanto lo encontramos mintiendo. Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé. Se estaba escondiendo detrás de su pecado. ¿Sabe una cosa, mi estimado oyente? Muchos criminales en la cárcel dicen ser inocentes. En realidad creo que son pocos los que van a una corte judicial y se proclaman culpables ante el juez. El juez pregunta, ¿culpable o inocente? Y dicen, soy inocente. Y sienten que es inocente hasta que se prueba que es culpable. Él sabe que es culpable. Él cometió el crimen. Sabe que lo hizo. Pero el juez pregunta, ¿es usted culpable? Y dicen, no, no soy culpable. Eso es muy típico de los hijos del diablo y es muy común en los seres humanos. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo le dijo así a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Lo puede ver? Satanás conocía la verdad, y antes de ser Satanás era un ángel llamado Lucifer. Sabía la verdad de Dios, pero no permaneció en la verdad, y como no permaneció en la verdad, pasó a ser un homicida. Y no solo eso, Jesús dijo que él es un mentiroso, homicida y mentiroso. ¿Por qué? Porque no permaneció en la verdad. Ahora bien, regresemos a Génesis 4 y regresemos a Caín. Caín era culpable de esos mismos pecados. Él era un homicida y ahora era un mentiroso. Era culpable delante de Dios y lo sabía. Bueno, el pecado no se puede ocultar. Hasta es posible que ninguna persona lo haya presenciado, haya visto el crimen de Caín. No creo que algún hermano haya visto a Caín matar a su hermano Abel. Estoy seguro que cuando planeó matar a Abel, no estaba a la vista de sus padres tampoco. Podemos estar seguros que Adán y Eva no presenciaron el asesinato, pero alguien los vio. Dios lo vio. El ojo de Dios lo vio. ¿Lo puede entender? Aquí hay una maravillosa lección para todos nosotros. Y además recuerdo Gálatas 6:7 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La Biblia dice, mi amigo, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado,
ni oculto que no haya de saberse. Caín le dijo a Dios, no sé a dónde está mi hermano. Es increíble ver cómo esa respuesta saca a relucir la condición del corazón de ese ser humano, sin Dios y en medio de una gran rebeldía. No había tristeza en él por el pecado, no había remordimiento, no había arrepentimiento, ni siquiera admitía el mal que había hecho. El ser humano se esconde detrás de su pecado, lo niega. Pero desde luego, Dios sabe, Dios conoce, Dios sabía que él era culpable de ese pecado. Ahora bien, avancemos a Génesis 4:10. Dios le dijo, ¿pero qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sí, eso es exactamente lo que Dios le dijo. La sangre clama. Ahora, literalmente, desde el punto de vista de Dios, era así. Pero para Caín solo era una verdad figurativa. Caín no escuchó ninguna voz que saliera del suelo a donde la sangre estaba vertida. Pero Dios sí. Dios dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama a mí. Versículo 10. ¿Se da cuenta, mi amigo? Nuestros pecados, por más que los escondamos, claman a Dios, no pueden ocultarse. En la epístola a los Hebreos hay un par de versículos, uno en el capítulo 11 y otro en el 12, que me gustaría considerar en este momento. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Ahora, preste atención a esto, y muerto, aún habla por ella. Dios le dijo a Caín, Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y lo hace pronunciándote culpable. El escritor de Hebreos dice, muerto, aún habla por ella. Y en el capítulo 12 de la misma epístola, en el versículo 24, encontramos otra declaración muy interesante. Leemos comenzando con el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Qué declaración, mis amigos! La sangre rociada que habla. Sí, la sangre de Jesucristo habla y es mejor que la de Abel. Lamentablemente en la actualidad hay algunos que se esfuerzan mucho para silenciar el mensaje de la sangre derramada. De hecho, hay traducciones del Nuevo Testamento que en cada lugar donde aparece la palabra sangre, la reemplazan por la palabra muerte, la muerte de Cristo. Apenas se menciona la sangre de Cristo, cambian. ¿Pero por qué? Dios dice que la sangre habla. La sangre de Abel habló en contra de Caín, diciendo que él era culpable. Y la sangre de Cristo hoy, siglos después de la crucifixión del Señor Jesucristo, habla, sigue hablando, tiene un mensaje. Mis amigos, creo que cada predicador debe hablar de la sangre de Cristo. La Biblia está llena del mensaje de la sangre. Alguien dijo alguna vez que cada página de la Biblia tiene una mancha de sangre. Una vez escuché a un predicador decir que si uno pudiera cortar el corazón de la Biblia, ésta sangraría. La sangre está escrita prácticamente en cada página de la Biblia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La vida de la carne es la sangre. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Hemos sido redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y a propósito, no hay muchas cosas en la Biblia a las que Dios llame preciosas. Si se fija en una concordancia, la palabra preciosa no aparece muchas veces.
¿Sabe? Una cosa es preciosa a los ojos de Dios, la muerte de sus santos. Cada vez que un creyente muere, eso es precioso para Dios, porque Dios está llamando a su casa celestial a uno de los suyos, por el cual Cristo murió para ser su Salvador. Esa es una de las pocas cosas a las que la Biblia llama preciosas. La otra es la sangre de Cristo. El apóstol Pedro escribió así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sí, mis amigos, la sangre de Abel habló contra Caín, su asesino, y Dios escuchó la voz de la sangre proveniente del suelo. Y la epístola a los Hebreos dice: la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Y hasta que terminen mis días aquí en la tierra, voy a seguir predicando y enseñando acerca de la sangre de nuestro Salvador. En Apocalipsis capítulo 6 hay un versículo que creo que está ligado con Génesis 4. Apocalipsis 6:10 dice: clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo puede leer allí: vengar nuestra sangre. ¿Ve lo que dice ese versículo? La sangre de personas que han sido asesinados siendo inocentes clama por venganza. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Ahora, permítame decirle que el castigo pertenece a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros nunca debemos tomar la venganza por nuestra propia cuenta. Pero me gustaría decir algo en cuanto a la venganza de la sangre. Pero, mis queridos, Dios ha establecido un gobierno humano para juzgar los crímenes de la humanidad, y es responsabilidad de ellos juzgar. En el capítulo 9 del libro de Génesis, y cuando lleguemos allí vamos a ver más al respecto. Allí en Génesis 9 leemos: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero atención, eso no significa que si alguien asesina a mi esposa, yo tengo el derecho de tomar un arma y asesinar a la persona que mató a mi esposa. No, eso sería tomar venganza por mis propias manos. Dios ha establecido un gobierno, autoridades de justicia, para que éste lleve a cabo la pena correspondiente, el castigo que sea necesario. Quiero insistir allí que en Génesis 9:6 habla de pena de muerte. Dice Génesis 9:6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La mayoría de las personas que están a favor de quitar la pena de muerte son personas que están a favor del aborto. Muchos quieren matar bebés que son absolutamente inocentes, pero proponen que un delincuente viva. Alguien que cometió delitos muy graves no tenga severas condenas. Eso yo no lo entiendo. Es un gran motivo de discusión si la pena de muerte debe estar establecida o no. Bueno, cada país tiene sus leyes y sus leyes lo determinan en la actualidad. En la ley de Dios, en Éxodo 21, comenzando con versículo 12, leemos así: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, el tal morirá. Y eso creo que queda bien claro. No se necesita un diploma universitario para entenderlo. Y luego la ley de Dios dice: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Esa era la pena de muerte para el homicidio premeditado bajo la ley de Dios. Ahora bien, volvamos a Génesis capítulo 4. Allí observamos la sangre de Abel, que murió por mano de su hermano Caín, clamando a Dios por venganza.
y solo Dios al final va a traer la venganza. Y me gustaría agregar algo, mi amigo, y es que más allá que en muchos países no haya pena de muerte, ningún asesino, nadie que cometa delitos graves va a salirse con las suyas ante Dios. Miren, Caín no pudo escapar de los ojos de Dios. Así que en los versículos 9 y 10 de Génesis 4 tenemos algunos pensamientos muy importantes. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, fíjese versículo 11, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Observemos con atención, Caín fue el primer ser humano en recibir una maldición. Hasta aquí, en Génesis capítulo 4, había 2 maldiciones ya pronunciadas en el libro de Génesis. Dios, en capítulo 3, maldijo a la serpiente y también maldijo a la tierra. Pero ahora Dios, en capítulo 4, va a proferir una maldición sobre un hombre. Es o fue la primera vez que lo hizo. Dios profirió una maldición sobre Caín. Ahora, tenemos que entender el significado de la palabra maldición. Una maldición es un juicio. No se refiere a que Dios dijo malas palabras o algo parecido. Se trata de un juicio solemne y severo. ¿Sabe? Hay una palabra en el Nuevo Testamento para maldición y la tenemos allí en 1 Corintios 16, versículo 22. Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esa palabra anatema es sinónimo de maldición. Entonces, Pablo en 1 Corintios estaba diciendo, si alguno no ama al Señor Jesús, sea maldito, sea juzgado. No se refiere tampoco a un juicio humano, no es una maldición humana, es un juicio divino, es el juicio de Dios. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea juzgado, sea condenado. Dios en aquella oportunidad, Génesis capítulo 4, estaba pronunciando anatema sobre Caín. Estaba pronunciando un juicio sobre Caín. En primer lugar le dijo, no vas a ser un labrador exitoso. El versículo 11 dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, vas a trabajar mucho, vas a sufrir mucho, vas a labrar la tierra, pero ésta producirá solo lo necesario para que te alimentes. Y los descendientes de Caín han vivido así. Los habitantes del Medio Oriente, descendientes de Caín, trabajan en esas condiciones. Dios dijo, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Solo va a producir un poco de alimento para mantenerte con vida. Jamás serás un agricultor exitoso o rico. Yo creo que eso es lo que Dios estaba diciendo allá. Y después en el versículo 12 dijo, errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero, eso es un cuadro del pecador perdido. Cada persona que está perdida es como un errante, como un extranjero en esta tierra. ¿Sabe a qué se refiere al decir errante? Errante es una persona que deambula de un lado al otro, no tiene un hogar, no tiene un lugar permanente. Puede que sea un vagabundo merodeando en busca de alimentos, o que sea un hombre rico, que no tiene un hogar eterno a donde ir. La persona con más dinero en el mundo, si no es salva, es errante, es extranjera. Espiritualmente hablando, está perdido. Va merodeando de un lado para el otro, sin un hogar preparado en los cielos para él.
Ahora, aclaremos que nosotros los creyentes somos llamados extranjeros y peregrinos en el Nuevo Testamento, pero existe una gran diferencia entre un vagabundo y un peregrino. El peregrino tiene un hogar a donde ir, y nosotros estamos esperando esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero todos los descendientes de Caín, los incrédulos y rebeldes, los que no son salvos, los que no confiaron en la sangre de Cristo, son errantes y extranjeros para siempre. Y puede ser que alguno de ellos esté escuchándonos en este programa en este momento. Con toda la riqueza que tienen, tal vez bienes materiales de este mundo, tal vez usted es como un vagabundo, sin Dios, sin rumbo, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Bueno, mi amigo, usted puede tener un hogar, usted puede dejar de ser vagabundo, usted puede dejar de huir de Dios y no ser más un fugitivo. Confíe en Cristo como Salvador y Dios lo recibirá como hijo. Y muy pronto lo recibirá en su hogar celestial. Mi amigo, confíe en la sangre del Hijo de Dios, derramada una vez y para siempre en la cruz, para ser salvo. Y entonces, como Abel, tendrá un hogar preparado en el cielo para usted también. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con esta temática, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Muchas gracias por su sintonía radial. Los estaré esperando para avanzar. Les recomiendo una vez más, repase la lectura de Génesis 4 y ya avance en su lectura a Génesis capítulo 5. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.